Muy bien. Ahora sí, vamos a la palabra. Yo me siento como lejos de ustedes. A mí me gusta oler a oveja. ¿Cuántos son ovejas? Escuché algo hace poquito de un predicador y me gustó mucho. Porque él le preguntaba a la iglesia, ¿cómo le gusta a usted que lo trate? ¿Como oveja o como hijo? Entonces todos dijeron, trátenos como hijos. Y él dijo, entonces vamos a tener un problema. Porque quieren que los trate como hijos, pero quieren que los ande buscando como ovejas. Porque las ovejas se buscan, los hijos vienen a casa. Poderoso, me gustó eso. Me gustó. ¿Qué pasó, mijo? Eso es un estornudo. Salmo 92. Salmo capítulo 90, texto número 2. Vamos a esa palabra. Les quiero hablar hoy de tiempo y eternidad. ¿Qué cosa? Tiempo y eternidad. Ese es el tema de hoy. Tiempo y eternidad. Salmo 92. Cuando lo tenga, me da una señal. Dios bendiga al caballero que nos está visitando hoy. Varón, Dios lo bendiga, allá atrás. Bienvenido a esta casa ministerial. Qué bueno tenerlo acá. Hermano Martín, estréchale la mano a ese hombre y dale una bienvenida. Héctor, dale así con fuerza como tú lo sabes hacer. Eso. Sea bienvenido a esta casa. Ahora sí, ¿estamos ubicados? Léalo a la voz de tres. 3. Muy bien, vamos a repetir esa última parte del texto. 1, 2, 3. Otra vez. Amén. Tiempo y eternidad. Gracias a los que estuvieron de pie, porque ya se sentaron, excepto el hermano Martín. Tiempo y eternidad. Se me hace muy necesario que nosotros podamos identificar estas dos cosas, porque todos anhelamos vivir una eternidad con Dios, pero muy pocos entendemos lo que es la eternidad de Dios. La palabra está siendo clara cuando dice, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. De Jesús dice el Apocalipsis que Él es el alfa y la omega, principio y fin. Eso se llama eternidad. Pero ¿comprendemos nosotros lo que es la eternidad? ¿Sabemos interpretar nosotros la eternidad? ¿Entendemos nosotros lo que es el tiempo y para quién es el tiempo? Le tengo que decir algo. En la eternidad no hay medida de tiempo. Hola. No hay medida de tiempo. El asunto es, ¿cómo aprendo a vivir en el tiempo sin la medida de tiempo? Porque el tiempo es un elemento físico que determina los ciclos de la vida o los ciclos de los elementos, que nos permite ubicar las cosas en un orden. Por eso para nosotros existe el pasado, ayúdeme, el presente y el futuro, porque son medidas de tiempo, porque son ciclos de tiempo que están marcados. Por esa razón, muchos de nosotros hablamos del pasado, muchos de nosotros nos proyectamos hacia el futuro, pero en la eternidad no existe un ayer y no existe un mañana. En la eternidad no existe un pasado y no existe un futuro. En la eternidad solo existe el presente.
En la eternidad solo existe el hoy. ¿Hay algún chonchito por ahí? Que hoy. En la eternidad solo existe el hoy. Por eso es que dice la palabra que en el cielo no habrá noche y tampoco habrá día. ¿Qué significa eso? Si no hay noche es porque no hay amanecer. Y si no hay día es porque no hay anochecer. Es decir, no se determinan los ciclos del tiempo porque en la eternidad el tiempo no existe. Por eso es eternidad. El tiempo existe para nosotros en una transición que estamos, en una peregrinación en la que nos encontramos. El problema está cuando nosotros determinamos la eternidad desde la medida de tiempo en la cual nos hemos acostumbrado a vivir y a coexistir. ¿Por qué mucha gente sufre por el pasado? ¿Cuánta gente está frustrada por lo que le sucedió, por lo que le pasó? Por las marcas que le dejaron en la vida, por los acontecimientos y los hechos de su vida pasada, de lo que un día experimentaron, de lo que un día le hicieron, y eso los tiene aún lastimados y ni les deja disfrutar del presente y mucho menos les deja proyectarse al futuro. Persona que está sufriendo porque algo le lastimó en el pasado es una persona que no ha entendido la eternidad de Dios en su vida. La persona que está angustiada por lo que viene mañana es una persona que no ha entendido la eternidad de Dios en su vida. ¿Aló? Pregunto, ¿a partir de cuándo usted experimenta o vive la eternidad de Dios? ¿Quién me responde? Dios te bendiga, Pastor Marlon Castro en Montería. Desde que recibimos a Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos dicen sí? ¿Cuántos dicen no? Ajá, díganme alguna cosa. ¿Están de acuerdo con que la eternidad la vivo desde que recibo a Jesús? ¿Sí o no? ¿Qué piensa Isaac? Desde que tenemos uso de razón y entendimiento. Interesante. ¿Otra opinión? ¿Quién más participa por ahí? ¿Quién más tiene algo más que decir? Copastor, lo escucho. Ajá, ok. Desde que nacemos. Eso, yo quería que alguien dijera alguna cosa contraria, hombre. Ingeniero, lo escucho. A partir de la muerte. Ok.
Perdimos ese privilegio. Hay buenos conceptos hoy. Hoy vinieron opinadores. Pero espérate, me preocupa porque los que están en la transmisión no están oyendo nada. También podríamos decir, pastor, que la eternidad, de vivir en la eternidad con Dios, se la gana uno. O sea, Dios, como Él nos da la vida, pero uno es el que se hace la vida si se la hace fácil o se la hace complicada. De la misma manera, Dios nos da su eternidad, que estemos con Él presente en la eternidad, pero también eso tiene, digamos, un precio. Cómo yo me forme, cómo yo actúe, cómo yo diga las cosas y si realmente tengo a Dios en mi corazón. Qué interesante. Nosotros necesitamos entender que cada uno de nosotros como seres vivos tenemos una partícula de eternidad, que es lo que genera y provoca en nosotros la vida. Y esa partícula de eternidad está en nosotros a través de nuestro espíritu. Porque ¿qué es nuestro espíritu? ¿Qué es nuestro espíritu? Dígalo fuerte, mija. Después que dice, entonces se arrepiente. ¿Qué es nuestro espíritu? A ver, ¿cómo que? Sí, pero aliento de Dios. Aliento de Dios. Y sopló Dios en su nariz hálito de vida. Es decir, que nuestro espíritu proviene de Dios. Y todo lo que proviene de Dios es eterno. Es eterno. ¿Por qué yo puedo tener vida? Porque la eternidad en mí produce vida. Ahora, mi espíritu proviene de la eternidad, pero mi alma no. Por eso es que el alma tiene que ser redimida. El espíritu no necesita redención. Porque lo eterno no se corrompe. Lo que se corrompe es lo efímero, lo pasajero. Por eso es que dice la palabra que cuando el hombre muere, el espíritu va ¿a dónde? Vuelve a Dios. Y no tiene que ver si es una persona de fe o no. No tiene que ver si es evangélico o no. El espíritu vuelve a Dios, sea de quien sea, porque el espíritu del hombre no se corrompe. El espíritu está allí para cumplir con una función. Número uno, darle vida al cuerpo inerte. Y número dos, conectarlo con la eternidad. Es la función de nuestro espíritu. Entonces el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero el alma se gesta luego que el espíritu es instalado en este tabernáculo, en esta morada o en este cuerpo, o en otras palabras, en este estuche. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces por eso el alma necesita ser redimida. El alma necesita definir su eternidad. Porque hay un problema allí cuando dice la palabra, el alma que pecare, esa morirá. Es decir, será privada de una vida eterna, porque será condenada a una muerte eterna. ¿Me estoy haciendo entender con esto? ¿Aló? ¿Está aquí conmigo, verdad? De manera que yo tengo que procurar llenar lo efímero de lo eterno, es decir, conquistar el alma a través del espíritu para que mi alma tenga eternidad en Dios. ¿Aló? Pero yo no puedo determinar esa eternidad de acuerdo al tiempo que me rige en la tierra. El cronos no determina lo que yo soy en Dios. Te escucho, mi Timoteo. Déjame, te pongo el micrófono. Acá encontré un versículo, aunque no lo entiendo muy bien, dice Juan capítulo 6, versículo 47. De cierto, os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Está hablando ahí en tiempo presente. El que cree en mí tiene vida y está hablando en tiempo presente. Este muchacho vale mucho. Qué interesante. El que cree en mí tiene, no tendrá, sino que tiene. Busquemos Juan 3:16.
No, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él no crea, cree, para que todo aquel que en Él no se pierda, sino que tenga, porque el que cree en el Hijo tiene. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos creen? Y el que cree tiene vida eterna. Vamos a entender eso. Ahora, ¿qué dice el texto 17 de Juan 3? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Ahora mire el texto 18 porque es poderosísimo. Vamos a leerlo bien. Texto 18. El que en Él cree, tiempo presente, no es condenado. Ajá. ¿Cómo así que por el que no cree? Ah, pero el que no cree, ¿qué cosa? ¿Cuándo? Ya ha sido condenado. No, presente. Ya, presente. Por no creer, ya. Ya fue, correcto. Ahí sí fuera tiempo pasado. Pero, ¿cómo? Es que ahí es donde está el asunto. A partir de cuando yo defino la eternidad. Porque antes de creer, ya yo determiné. Y determiné estar en muerte. Con una decisión determino si sigo en muerte o alcanzo vida. ¿Me hago entender con eso? El que no cree. Esto tiene que ponernos a pensar, porque es que dice, ya ha sido. Y la pregunta de Juan Carlos es, ¿y si cree mañana? ¿Cómo hacemos si cree mañana? ¿Tiene la oportunidad todavía? Entonces, ¿cómo interpretamos eso ahí? ¿Alguien tiene una versión diferente a la Reina Valera? Todo el mundo anda con Reina Valera. Busquen en Google, que ahí aparecen varias versiones. Para que ustedes miren un detallito ahí en otra versión. No, eso no es Mateo, mija, es Juan. Juan 3:18. Vamos a ver qué dice. Busquemos otra versión. Dios bendiga al pastor Norman Causil. ¿Qué dice? Otra versión. ¿Quién me colabora? Vamos, Google. ¿Quién la tiene? Santo Dios, me va a tocar a mí. ¿Ya la tienen? Hola, ¿hay alguien aquí en la sala? Coloquen el texto que Google ahí mismo le manda diferentes versiones. No es necesario colocar la cita. A ver, escuchamos aquí. En el Dios habla hoy dice, el que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. La misma cosa, otra versión. Ajá, ¿y qué dice la otra versión? Lo mismo. Lo mismo. Ok. Una de las cosas que quería que descubrieran es que dice lo mismo. ¿Por qué? Le voy a explicar el por qué lo dice de esa manera. Porque cuando Dios habla, Dios no usa el cronos para hablar. Dios habla desde la eternidad. Correcto. Eso se llama revelación.
Y como en la eternidad de Dios no existe el tiempo, Él habla como si fuera un presente siempre. No significa entonces que el que todavía no ha creído no tenga oportunidad, porque la decisión estará siempre en el presente de Dios, aunque para mí en el crono sea mi futuro. Está vigente siempre. Nueva versión internacional, ¿qué dice? Ya está, dice la nueva versión internacional. Entonces, ¿cómo? Correcto, pero entendamos lo siguiente, porque es que Dios habla desde la eternidad. Dios no. El problema de nosotros es que lo que Dios habla desde la eternidad, nosotros lo interpretamos con el cronos. Lo ubicamos en un espacio de tiempo y decimos que eso o es del pasado, o es del presente, o es del futuro, pero Dios no está pensando en eso porque para Él eso no existe. O sea, para Dios existe una realidad presente y punto. Pueda que para ti sea mañana, pasado o dentro de 10 años, para Dios siempre será hoy. ¿Me hago entender con eso? Por esa razón, en el momento que tú confiesas a Jesús y recibes a Jesús, en ese momento calificas para la eternidad con Dios. Porque estás definiendo con la fe algo dentro del cronos. Por eso es que la fe es una herramienta de Dios para el tiempo pasajero, más no para el tiempo eterno, porque en la eternidad no necesitamos fe. Hola. Yo necesito fe para alcanzar la eternidad con Dios, pero una vez alcanzada no necesito fe. Ahora tenemos que aprender a vivir en el tiempo de Dios. Escucho a mucha gente decir que el tiempo de Dios es el Kairos, y Kairos es el Dios griego del tiempo. Entonces yo no puedo usar la referencia de un Dios griego para hablar del tiempo de Dios. Ahora pregúnteme cómo se llama el tiempo de Dios. Se llama tiempo de Dios. O bien usted lo puede llamar pleroma, de la raíz hebrea, haciendo referencia al tiempo de los cumplimientos divinos, que es siempre un tiempo presente. Por eso las promesas de Dios en nosotros no la podemos marcar con un tiempo, sino con una realidad vigente de que la tengo. ¿Aló? Entonces yo no puedo decir, yo estoy esperando que Dios haga pasado mañana esto conmigo, porque lo que Dios determinó para mí lo hizo hoy, pero que se manifestará más adelante en el cronos. Sin embargo, para Dios ya está hecho. ¿Qué dice la Biblia? Es pues la fe, la certeza de lo que sé y la convicción de lo que no. Entonces, en el lenguaje de la fe, que es un lenguaje eterno, hay que hablar en un presente. Ya lo tengo, aunque no se haya manifestado. Porque desde la eternidad se me otorgó, en la eternidad se me dio, y en la eternidad lo recibí, y en la eternidad lo tengo, aunque el cronos no lo haya manifestado. Escúchame, aunque el tiempo del hombre no manifieste el cumplimiento de la promesa, puedo estar convencido que la promesa de Dios está vigente conmigo y está presente en mi vida. Aleluya. ¿Son qué? Dios es inmutable, no sufre mudanza, no cambia de parecer. No, desde antes de nacer. Yo tengo la capacidad y el poder de determinar si quiero que eso se desarrolle o no. Porque es mi decisión. ¿Qué pasó con los ángeles que tenían eternidad en el cielo y que no guardaron su dignidad?
¿Qué pasó con ellos? Dice la palabra que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que renunciaron de la morada eterna, fueron encarcelados en prisiones de oscuridad. Pero estaban en el cielo, disfrutando de la eternidad, y aún así renunciaron a ella. Por eso es que ellos no tienen perdón. Hermano Martín. Si se arrepintió, se salvó. Sí, Señor. Si se arrepintió, se salvó. Así sea al borde de su muerte, no importando lo que haya hecho. Por eso es que cuando Dios nos perdona, dice la palabra, que borra todos nuestros pecados y no hace memoria de las cosas pasadas. No se acuerda de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque para Dios yo no tengo un pasado. A Dios le importa lo que yo soy ahora en Él. Por eso nunca permitas que Satanás te siga acusando con tu pasado y que te siga amedrantando por lo que un día fuiste. El único que usa el cronos para destrucción es Satanás. Dios no usa el cronos sino el presente siempre, porque en Dios solamente existe el hoy. Por eso dice la palabra, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, tiempo presente o un presente continuo, nos limpia de todo pecado. Él te limpió hoy para hacerte santo hoy. No dejes que el pasado te acuse, te señale o te condene. No dejes que Satanás te amenace con ello. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque para Dios el pasado no existe, y lo que Él te perdonó hoy hace parte de tu pasado. Por lo tanto ya no existe en el presente de Dios. Aló. La palabra dice, entre tanto que se dice hoy. Dios nos invita a vivir en el hoy, que en otras palabras es el tiempo eterno. Yo no puedo pretender alcanzar a vivir una eternidad viviendo con una mente temporal. ¿Por qué nosotros nos angustiamos? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué nos llenamos de opresión? Por la incertidumbre de lo que viene. ¿Sí o no? Porque no sé qué va a pasar mañana. Porque no sé cómo me van a salir las cosas. Porque no sé si voy a lograr lo que estoy procurando. Porque no sé si va a venir lo que estoy esperando. Y esa incertidumbre no nos permite estar tranquilos hoy. Pero Dios, que tiene el control de todo y que vive en nosotros un presente, Él nos dice, no te afanes por el mañana, que vas a comer o que vas a beber. Yo tengo el control de tu hoy, y con Dios no se vive ni un pasado ni un mañana. Con Dios se vive el hoy. Y el hoy de Dios está asegurado en nuestra vida. Tienen que dar un gloria a Dios. Tienen que decir un amén. Tienen que dar un aleluya. Bendito sea Dios. Porque Dios ha tomado el control de mi vida. Y en mi vida solo existe un tiempo espiritual, y es un tiempo presente. Si te angustiaba lo que va a pasar mañana, descansa en el Señor y no permitas que el cronos determine la eternidad que Dios puso en tu vida. Qué lástima no tener tiempo para hablar un poco más. Por eso es viejito, eso se llama revelación del cielo. Santo Dios, casi le sale la aureola de una vez. Lo que dice el copastor. Por eso es que en el desierto Dios no dejaba que guardaran comida para el día siguiente. Porque Dios quería enseñarlos a vivir en su presente.
Y si la guardaban, se les agusanaba, se dañaban. No les iba a servir. Porque Dios quería que cada día ellos lo vivieran experimentando lo que es el tiempo eterno de Dios. Qué lindo es el Señor. No te cargues porque pueda pasar mañana. Porque lo que vaya a pasar mañana, Dios lo determinó en tu hoy. Y lo que Dios determinó en tu hoy no alterará la promesa, no alterará el propósito, no alterará lo que viene, no alterará el orden de la vida, ni alterará el destino. Por más que te afanes y te angustias, tú alteras el destino. Pero si mantienes la calma y la seguridad en Dios, el destino prevalecerá conforme a lo que Dios estableció para nosotros. ¿Cuántos celebran esa victoria? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Se nos acabó el tiempo.